Hay criaturas que no pertenecen al mundo de los hombres. Seres tan vastos, tan antiguos, tan absolutamente aterradores, que la mente humana solo puede contenerlos en forma de mito. Pero ¿y si no fueran mito? ¿Y si el Leviatán y el Behemoth, mencionados en los textos más antiguos de la humanidad, fueran algo más que metáforas poéticas? ¿Qué si fueran el recuerdo de algo real, grabado en el alma colectiva de civilizaciones enteras? Hoy vamos a descender a las profundidades de ese misterio. Todo comienza en el libro de Job, uno de los textos más antiguos de toda la Biblia hebrea. En él, Dios mismo le habla a Job desde el torbellino, y le hace una pregunta que ha perseguido a teólogos, arqueólogos y filólogos durante siglos. ¿Puedes tú pescar al Leviatán con un anzuelo, o sujetar su lengua con una cuerda? No es una pregunta sobre un cocodrilo. No es una pregunta sobre una ballena. Es una pregunta diseñada para humillar al ser humano ante algo inconmensurable. En Job capítulos 40 y 41, Dios dedica más versos a describir estas dos criaturas, el Behemoth y el Leviatán, que a describir cualquier otra cosa en toda la conversación. Eso no es accidental. El Behemoth aparece primero, una bestia de tierra. Su fuerza está en sus lomos. Sus huesos son como tubos de bronce. Sus vértebras, como barras de hierro. Come hierba como el buey, pero ningún hombre puede capturarlo. He aquí que si el río creciera, él no se apresuraría. Estaría tranquilo aunque el Jordán se desbordara contra su boca. Y luego viene el Leviatán. Y el tono cambia completamente. El texto se vuelve oscuro. Casi litúrgico. De su boca salen llamas. Chispas de fuego saltan de él. De sus narices sale humo, como de una olla hirviendo. Su aliento enciende carbones, y de su boca sale llama. ¿Qué clase de animal es este? Para entender al Leviatán, tenemos que ir más atrás de la Biblia. Mucho más atrás. En 1929, en el sitio arqueológico de Ras Shamra, en la costa de lo que hoy es Siria, los arqueólogos franceses descubrieron algo extraordinario, una ciudad enterrada llamada Ugarit. Y dentro de esa ciudad, miles de tablillas de arcilla escritas en un idioma semítico casi idéntico al hebreo antiguo. En esas tablillas, fechadas entre el 1400 y el 1200 a.C., apareció un nombre que helaría la sangre de cualquier biblista. Lotanú. El dios cananeo Baal, el señor de las tormentas, lucha contra Lotanú, la serpiente tortuosa, el poderoso de 7 cabezas. Comparad esto con Isaías 27 minutos y 1 segundo. En aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Las palabras son casi idénticas. El paralelo es perfecto. Lo que esto significa es revolucionario. El Leviatán no nace en la mente hebrea. Es heredado. Es adoptado. Es el monstruo cósmico del universo semítico antiguo, reformulado dentro de una nueva teología. Pero en esa reformulación, algo cambia radicalmente. En los mitos cananeos, Baal lucha contra Lotanú como un igual. Es una batalla entre dioses. En la Biblia, el Leviatán no es un rival de Dios. Es su creación. Su juguete. Su mascota cósmica. Eso es un mensaje teológico brutal, lo que vuestros vecinos adoran como un dios aterrador, nuestro Dios lo hizo antes del desayuno. Regresemos al Behemoth. Durante siglos, la interpretación académica dominante fue simple: el Behemoth es un hipopótamo. El Leviatán es un cocodrilo. Dos animales del Nilo, familiares para los israelitas del periodo del Éxodo. Y hay argumentos válidos para eso. El hipopótamo era conocido en el antiguo Cercano Oriente, temido y venerado en igual medida. Pero esa explicación tiene un problema serio. El texto de Job no describe a estos animales como criaturas cotidianas que hay que temer. Los describe como prueba de que Dios es incomprensible. Son usados para aplastar la arrogancia humana. ¿Quién puede hacer frente a sus mandíbulas? ¿Quién puede abrirle la puerta de su rostro? Sus dientes de alrededor son terribles. Eso no es la descripción de un animal del zoológico. Eso es el lenguaje del abismo. Entonces surgió otra teoría. Una que ha encendido debate en comunidades de arqueología bíblica durante décadas. Algunos eruditos, particularmente aquellos que trabajan en la tradición del creacionismo científico, pero también algunos académicos seculares, señalan que la descripción del Behemoth, con su cola que mueve como un cedro, no corresponde a ningún hipopótamo. Un hipopótamo tiene una cola pequeña, casi ridícula. Un cedro es un árbol enorme. ¿A qué animal pertenece una cola como un cedro? La respuesta que algunos se han atrevido a pronunciar: a un saurópodo. Un dinosaurio de cuello largo. ¿Es esto posible? ¿Podría haber coexistido el ser humano con dinosaurios?
La ciencia convencional dice no y tiene buenas razones para ello. Pero la pregunta sobre qué era el Behemoth para quien escribió Job sigue sin tener una respuesta definitiva. Volvamos al Leviatán, porque aquí la historia se vuelve verdaderamente profunda. El Leviatán no solo aparece en Job e Isaías. Aparece en los Salmos, en el libro de Enoc, en la literatura rabínica, en el Apocalipsis de Juan, y en tradiciones místicas que se extienden hasta la cábala medieval. Y en cada aparición, adquiere una dimensión diferente. En el Salmo 104, el Leviatán es presentado de forma casi tierna. Allí está el mar grande y espacioso, donde se mueven seres innumerables, animales pequeños y grandes. Allí andan los barcos, allí el Leviatán que formaste para que jugara en él. ¿Para qué jugara? El monstruo del abismo fue creado para jugar. Esto no es lo que hacéis con un enemigo. Esto es lo que hacéis con una mascota cósmica. Pero en la literatura apocalíptica, el tono vuelve a oscurecerse. En el libro de Enoc, un texto que no está en la Biblia canónica pero que fue citado en el Nuevo Testamento y considerado sagrado por los primeros cristianos, se describe que Dios separó al Leviatán y al Behemoth en el día de la creación. El Leviatán fue puesto en las profundidades del mar. El Behemoth fue colocado en un desierto invisible llamado Dundalin, al este del Edén. Y en el día del juicio final, ambos serán sacrificados. Y sus carnes serán el banquete de los justos. En la tradición rabínica del Talmud, esta imagen se desarrolla aún más. El Leviatán y el Behemoth lucharán entre sí en el fin de los tiempos. El Behemoth herirá al Leviatán con sus cuernos. El Leviatán desgarrará al Behemoth con sus aletas. Y de sus cadáveres se hará una fiesta. Esto ya no es zoología. Esto es escatología. Estas criaturas no son animales del Nilo. Son principios cósmicos. Son el caos encarnado, contenido por la voluntad divina, destinado a ser consumido al final de la historia. Para entender por qué estas imágenes son tan poderosas, tenemos que hacer una última excavación arqueológica. Mesopotamia. Babilonia. El poema de la creación más antiguo que conocemos, el Enuma Elish. En él, el dios Marduk lucha contra Tiamat, un dragón marino femenino que representa el caos primordial. Marduk la mata, y de su cuerpo crea el cielo y la tierra. El paralelo con el Leviatán es imposible de ignorar. En el Génesis hebreo, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, la palabra hebrea para abismo es Teum. Una palabra que comparte raíz con Tiamat. ¿Coincidencia? Los académicos llevan más de un siglo debatiendo esto. ¿Tomaron los hebreos prestado el mito babilónico? ¿O ambos preservaron un recuerdo más antiguo de algo que la humanidad enfrentó en sus albores? Lo que sí es claro es esto: en todas las culturas del antiguo cercano oriente, existe la misma imagen. Un monstruo de las aguas. Un dragón del caos. Un ser que debe ser sometido para que el mundo pueda existir. Eso no es un préstamo literario. Eso es memoria colectiva. Llegamos al momento de enfrentarnos a la pregunta: ¿qué son el Leviatán y el Behemoth? Hay tres grandes respuestas que coexisten hoy en la academia, en la teología y en la arqueología bíblica. Primera respuesta: son animales reales amplificados por la poesía. El Behemoth es el hipopótamo. El Leviatán es el cocodrilo del Nilo. La teología usa animales reales y los exagera para crear una imagen de poder divino incomprensible. Es la posición de la mayoría de los eruditos modernos. Segunda respuesta: son símbolos del caos cósmico. El Leviatán y el Behemoth no representan ningún animal específico. Representan el caos primordial, las fuerzas del desorden que existen en oposición a la creación ordenada. Son teología pura, no zoología. Esta es una interpretación profundamente coherente con el contexto literario de Job y con los paralelos mitológicos que hemos visto. Tercera respuesta: son algo que ya no existe. La más especulativa, y la más fascinante. En esta lectura, el Leviatán y el Behemoth son descripciones genuinas de criaturas que el ser humano antiguo conoció y temió. Ya no están aquí. Pero estuvieron. ¿Qué eran exactamente? Eso depende de quién responde. Hay algo que todas estas interpretaciones tienen en común. El Leviatán y el Behemoth no fueron escritos para ser explicados. Fueron escritos para ser temidos. Para ser maravillados. Para hacer que el ser humano sienta, en lo más profundo de sus entrañas, que hay cosas en este universo que están completamente fuera de su control. El libro de Job no termina con una respuesta. Termina con una pregunta. Y esa pregunta, susurrada desde el torbellino, ante un monstruo que escupe fuego y mueve la cola como un cedro, sigue siendo la misma hoy. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? El Leviatán y el Behemoth son la respuesta encarnada a esa pregunta.
Son el recordatorio de que el cosmos no fue hecho para caber en nuestra comprensión. Fue hecho para desbordarnos. Suscríbete para más arqueología bíblica, misterios del mundo antiguo y documentales de historia profunda. Si este vídeo despertó algo en ti, compártelo. Hay gente que necesita hacerse estas preguntas.